Sin lugar a dudas tenemos la agenda dividida en dos temas que son centrales en el día de hoy. Por un lado, el debate de lo que está sucediendo en el Senado de la Nación, y a donde estamos yendo y viniendo permanentemente con la información. El gobierno pretende que la ley salga antes del 25 de mayo, eso hasta ahora parece bastante difícil. Y por otra parte, lo que va a suceder mañana, ¿no? El paro que va a tener un altísimo acatamiento sin lugar a dudas, porque se adhieren todos los gremios del transporte. Entonces, al adherirse todos los gremios del transporte, por más que haya gente que quiera ir a trabajar, se las va a ver complicadas mañana, dándole además un día sin movilización a la calle un color de calle vacía, ¿no? Vamos a hablar justamente del lugar que está teniendo la oposición dentro del esquema político que te venimos contando en el Senado de la Nación, cómo se impone una oposición que está bastante dividida y atomizada al día de hoy, una Cristina Fernández que reaparece bastante seguido últimamente, casi semanalmente. Ayer lo hizo nuevamente con términos duros hacia Milei, más allá de que se supone que hacia el adentro elogia al presidente de la Nación respecto a cómo se fue moviendo para llegar a el lugar político de centralidad que tiene hoy. De todos modos, el discurso hacia el afuera es muy duro respecto de su política económica, por ejemplo. Patricio de la Giovana es politólogo. Gracias por atendernos, Patricio. Soy Nuria. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación? No sé si coincidís con esto que decía yo recién. Digo, un Milei que se hace fuerte digamos, como líder, en este caso en el oficialismo, y una oposición que se encuentra bastante más atomizada, y por eso se entiende esta reaparición bastante más seguida de Cristina, de lo que veíamos viendo, para que la oposición no pierda una centralidad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente lo que vemos es que el gobierno ha logrado en algún punto negociar con ciertos gobernadores y empezar a romper cualquier tipo de unidad que pueda haber en la oposición. Y esto se está viendo, lo estamos viendo en el debate en el Senado de la ley bases. Estamos viendo cómo, por ejemplo, determinados gobernadores llaman a apoyar a la ley bases, como es el caso del gobernador de la provincia de Tucumán, una provincia que es peronista, ¿sí? Y estamos viendo que Cristina tuvo que salir al ruedo, pero Cristina no deja de hablarle a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires aporta 2 senadores por la primera minoría o la mayoría y uno por la oposición. Así que tampoco es que vaya a inclinar tanto la balanza. ¿Cómo la viste ayer a Cristina en esta locución que tuvo allí en el edificio Patria, en donde, digamos, la excusa para la convocatoria tuvo que ver con la inauguración del Salón de las Mujeres, el nombre que le sacaron al Salón de la Casa de Gobierno, que le había puesto Cristina, pero en realidad creo que tiene que ver también con volver a ocupar parte de esa centralidad política de la que hablamos, representando a la oposición, y habló de Milei y de esta ley bases como que estamos asistiendo a una especie de coloniaje del siglo XXI. Bueno, cada uno tiene sus posiciones ideológicas. A ver, va a parecer para un titular. La vi bien a ella, la vi muy tranquila. Me llamó la atención una persona que, bueno, yo estaría preocupado si tuviera tantas causas penales, pero la vi tranquila, la vi ordenada en algún punto, la vi consciente de que hoy en día en la oposición no hay una figura que tenga tanta relevancia como es ella. Todavía no vemos que despeguen otros roles u otras figuras opositoras de peso, como podría ser el día de mañana o en un futuro Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba. Creo que tiene mucho para aportar de acá a un futuro, sobre todo porque la ley bases, perdón, el acuerdo, el pacto de mayo se va a estar discutiendo en Córdoba, pero la vi tranquila, Cristina. Y con respecto a su planteo sobre un nuevo colonialismo en el siglo XXI, habría que preguntar cuál es el rol de China también, ¿no? Si hablamos de colonialismo en el siglo XXI. No solamente de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Y sobre China no dijo absolutamente nada, Cristina. Sería interesante saber cuál es su opinión de la presencia china en la Patagonia. ¿Cómo crees que va a terminar esa convivencia con parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires? Un Kicillof que empieza a asomar la cabeza y empieza
a recibir, digo, como la presión de los sectores de la cámpora con los que tenía muy buena relación, pero le dicen, no, ¿para qué haces? ¿No? Sí, es una excelente pregunta. Kicillof tiene que llegar a cumplir su mandato y eso es lo que cualquier gobernador tiene en mente. Y si pudiera, si se le diera, digamos, la chance, Kicillof va a estar pensando cuál es su proyección política de acá a cuando termine su mandato en la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido no deja de ser un político y va a tener que navegar, negociar con distintos sectores del peronismo, pero tampoco veo una Cristina corriéndose de la escena del liderazgo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el peronismo más fuerte. ¿Crees que ella va a insistir ahí? Pero como una líder, digo, porque es extraño también asistir a esto, ¿no? La presencia tan importante de una líder que no busca cargos en este caso. ¿O vos crees que Es sí? es una excelente pregunta, Nuria, y te llevo un poquito a la historia. De Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, tardó más de 10 años en ser convocado para formar gobierno y mientras tanto dejó que los distintos partidos que gobernaban Francia se autodestruyeran. Cuando estuvo todo hecho un campo arrasado, De Gaulle quedó como el salvador de Francia. No sé, por ahí es un plan de Cristina ver que la oposición se siga atomizando y se canibalicen entre ellos. Bien, ¿qué futuro le ves a la ley? Le veo futuro. ¿Sí? Lo ¿Crees dije, que el lo gobierno la va a dije, tener antes del 25 de mayo? eso desconozco ya. Eso es otra discusión de tiempos parlamentarios. Sería ideal para el gobierno, pero no necesariamente los tiempos parlamentarios son los que quiere el Ejecutivo. Claro. Yo creo que va a haber modificaciones en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Va a volver a diputados, pero en diputados se van a aprobar esas modificaciones. No veo que esta ley vaya a caer como sucedió a principio de año. La ley base se aprobó en general, ¿se acuerdan? A principio de año, después cayó por lo que fueron el articulado interno. Yo hoy veo que la ley base se va a aprobar, sigo sosteniendo lo mismo. Los tiempos, no sé si llegamos al 25 de mayo, estamos medio corridos, pero la Argentina necesita previsibilidad y de todo el mundo están mirando esto. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hacemos una pequeña Hasta pausa. Ya venimos, no se vayan.